Lo que tenemos que hacer esta mañana es una especie de meditación, como ya dije ayer, y exige, por tanto, todo nuestro recogimiento. Como ya les habrá dicho quizás Padre Foresi, no sé, recogimiento que para nosotros significa la unión de nuestra alma con Dios dentro de nosotros y la unión de nuestra alma con Jesús en medio de nosotros. Esta mañana, si todo va bien, si el Espíritu Santo nos ayuda, se debería realizar en nosotros una conversión. No en el sentido de que pasemos de algo negativo a algo positivo, sino más bien una maduración que, a mi parecer, todavía no existe. Porque a propósito, habíamos llegado hasta un cierto punto y ahora el Señor nos llama a dar un paso más. De ahí la necesidad de este recogimiento como si todo dependiese de cada uno. Siento que en el movimiento está madurando algo. Querría decir que se está dando un salto nuevo, pero hablar de un salto es casi querer negar lo que antes que ya existía, mientras que lo que siento es que en la obra se está madurando un nuevo escalón, una nueva dimensión de la caridad. Me explico. Siento que Dios, con el don del ideal, que Él continuamente nos hace como nos ha deseado el Santo Padre, los constantes dones de la sabiduría celestial, precisamente a través de estos dones, Dios va madurando en nosotros un amor a la Iglesia que es casi, si no lo es, pasión por la Iglesia. Me dirán, ¿cómo lo sientes? ¿Dónde lo ves? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta por varios motivos. En primer lugar, por esto. Encuentro en nosotros, en esta obra, los mismos sentimientos de la Iglesia de hoy, de la Iglesia postconciliar. Y aquí podría poner una infinidad de ejemplos, porque hay muchos, pero pongo uno solo. Hablar de los sentimientos de la Iglesia es como hablar de los sentimientos de Cristo. Tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Los sentimientos de Cristo no son, creo, solo un aspecto humano de Jesús. También, sus sentimientos están completamente impregnados. Son una sola cosa con el Espíritu Santo que está en él. Del mismo modo, en la Iglesia, los sentimientos de la Iglesia, el sentir de la Iglesia que está hecha por hombres, existe el lado humano, pero existe también el lado sobrenatural, el Espíritu Santo en la Iglesia. Recuerdo que en nuestra reciente visita a África, nuestros sentimientos empapados del don de Dios, del ideal, de la caridad que poseemos dentro de nosotros porque poseemos este ideal, estos sentimientos tenían la misma dimensión que los de la Iglesia hoy, es decir, que sin esfuerzo por nuestra parte, casi por sí mismos, con un esfuerzo mínimo por nuestra parte, con una mínima participación, habrían un diálogo con el mundo entero. Teníamos la impresión de que aquella tribu, como les decía, formase ya parte de la Iglesia, porque si el deseo de amor ya es amor, nuestro amor, que era la caridad de Dios en nosotros, que era el Espíritu Santo que abrazaba aquella tribu, como un sol, les decía, que se podía casi comparar al sol de la cueva de Iría, que abrazaba a aquella tribu entera, también por un intercambio realmente, por un diálogo entre nosotros y aquellas almas, nos hacía descubrir dentro de nosotros lo que hoy la Iglesia siente por la humanidad. Esto infunde en nuestro ánimo algo que, como les decía, es casi, si no lo es, la pasión. En estos días estoy considerando la diferencia que existe entre el amor y la pasión, ya que el Papa en estos días ha hablado a los sacerdotes invitándoles a tener la pasión por la Iglesia, un amor ardiente por la Iglesia.
Y yo lo interpreto de esta manera. La pasión es un amor tal que te empuja hacia el objeto, hacia algo, por lo que todo el resto cae en el olvido. No se ve. Y fíjense, el olvido de las cosas, además, es el odio más refinado. Ahora bien, amar a la Iglesia así, no como la imaginamos nosotros, sino como la piensa el Espíritu Santo, constituida jerárquicamente con sus carismas del magisterio, con los otros carismas que le ha dado, con toda la amplitud de su irradiación sobre toda la humanidad, significa no amar, relegar, olvidar el error, el ateísmo, todo lo que es equivocación. Y es precisamente este olvido, que no solo es olvido, pues este es solo un aspecto, sino que más bien es esta plenitud de amor por la Iglesia, lo que nos dará a nosotros y a la Iglesia entera la posibilidad de vencer los errores que son además a un no ser la verdad. Descubro en nosotros, en mí, Popos, déjeme decirlo porque luego todo se comunica, ¿no? Siento un deseo, la pasión de servir a la Iglesia. No sé decir en qué modo. Les pongo un ejemplo. Siento que el modo de santificarnos, tal como se ha concebido hasta ahora, que ya era un modo que superaba la santidad individual, porque Dios nos llamaba a la colectiva, no para censurar lo que ha existido hasta ahora. Y la expresábamos así, santificarnos juntos, santificarnos entre nosotros. Ya es algo del pasado. Dios quiere otra cosa de nosotros. Quiere que nos hagamos santos, que nos santifiquemos iglesias. Me dirán, ¿cómo? Dios quiere que sintamos en nosotros todas las alegrías de la iglesia, que las sintamos nuestras. Las alegrías de la iglesia son nuestras. Los dolores de la iglesia son nuestros. Él quiere que el rostro iluminado por la santidad que está difundida por doquier en la iglesia sea nuestro rostro, que lo sintamos nuestro. Quiere que el rostro también desfigurado por los errores que existen en la iglesia, que el grito que sale del seno de la iglesia por parte de aquellos hermanos que aún formando parte de la iglesia, porque así lo ha dicho el Papa, no están completamente unidos a la iglesia, por lo que la iglesia por ellos grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por los ateos que eran católicos grita, Dios mío, ¿por qué? Él quiere que nosotros nos santifiquemos con la iglesia entera, que nos santifiquemos con la iglesia de hoy. Hace unos días estuve en la Verna dando un paseo. Ya había pensado en decirles estas cosas y todo me pareció una confirmación. En la Verna San Francisco recibió los estigmas. ¿Cuáles son nuestros estigmas? Los del cristiano de hoy. Los del católico de hoy, los del focolarino de hoy, son este grito que la iglesia lanza de su interior. Este es nuestro estigma, estos son nuestros estigmas. Esto es lo que debemos sentir dentro de nosotros. Si no lo sentimos, si la caridad de Cristo en nosotros no nos hace sentir esto, nosotros no somos los focolarinos que Dios quiere, no somos iglesia. Y miren que yo estoy observando estas cosas, descubriendo aquí y allí síntomas y viendo también nuestros límites, escuchando expresiones negativas sobre nosotros que hacen daño. En cambio, tendríamos que tener aquella amplitud de la caridad que es Dios mismo, caridad. Pero es como un espíritu. Querría explicarme mejor dentro de mí, he hecho esta consideración, viendo todas estas cosas concretamente, viéndolas prácticamente, examinándolas según los aspectos divinos que el Señor nos ha dado como medida de nuestra vida, también para verlos bajo todos nuestros aspectos, no solo bajo el aspecto espiritual, sino también bajo otros aspectos. Por ejemplo, no está al día el focolarino que goce más del propio trabajo que del trabajo de los otros focolares. No está a la altura uno que goce más de su Mariápolis, por decir así, alemana, francesa, que de las Mariápolis de las otras zonas, más del propio centro Mariápolis que del otro. No está ya al día, ya no es él, está fuera del camino. Del mismo modo, ya no es focolarino quien no goza igual de la propia obra, de la obra del movimiento de los focolares, que de las demás obras. Ya no es él, nos hemos desviado. Naturalmente todo esto supone un completo cambio interior y exterior, con expresión y modos completamente nuevos. Ya no se podrá contar la propia historia diciendo, yo en aquella determinada asociación o en aquel determinado convento no encontré nada. ¿Dónde no lo has encontrado? En ti mismo, eres tú la iglesia. Entonces dilo, pero de otro modo. Di, por ejemplo, las personas que representaban aquella determinada obra de María no me hicieron sentir, pero la culpa no se sabe de quién es.
la culpa puede ser nuestra, por eso las cosas no van adelante, por eso aquello no estaba a la altura de mis exigencias, de esas exigencias que el Señor mismo nos hacían sentir en nuestro interior. Por lo que también el concepto de la obra, de nuestras obras, deben ser obras al servicio de la iglesia, que es también nuestro primer aspecto, lo que significa que gustan a la iglesia, que la iglesia las siente propias, por doble motivo. Nuestra obra y nuestras obras tienen que ser iglesia, como fruto de ese don que Dios ha depositado dentro de nosotros, de ese espíritu que Dios nos ha dado, de ese carisma. Es así que Dios nos ha otorgado de Cristo en medio de nosotros. Pero el carisma, cualquier don de la iglesia no es Él, sino está completado por algo que lo recoge, como el vino en el cáliz. Es necesario el magisterio de la iglesia, porque pueden existir carismas en la iglesia, dones en la iglesia, pero si la iglesia no los confirma, si no los corrige, si no se hace cargo de ellos, si la iglesia no los toma en consideración, si no los aprueba, el don existe, pero solo no cumple su función y se desvía. Tenemos pues necesidad de esta doble dosis de divino para poder estar seguros de que somos una obra iglesia y ser lo que Jesús en medio de nosotros quiere que seamos, iglesia, pero ¿quién nos lo puede decir? La madre. La madre iglesia, si somos iglesia. Y si somos una obra de la iglesia, ¿de quién debemos depender? De la jerarquía eclesiástica, del Santo Padre. ¿Cómo tendremos que hacer esta obra? Como Dios en medio de nosotros la quiere y como Dios fuera de nosotros en la autoridad eclesiástica la quiere. Por tanto, todo lo que hagamos lo haremos no tanto mirando lo que la obra de Dios quiere, no solo mirando lo que la obra de Dios quiere, lo que Dios quiere de la obra, sino todo esto irá sometido a quien tiene la autoridad de decir hazlo así o hazlo así. De otro modo, no somos una obra de la iglesia. De la misma manera debemos sentir las demás obras de la iglesia y si alguna, a nuestro modo de ver, va mal, somos nosotros quienes vamos mal. Ahora pasamos al segundo aspecto, en la terminología, en las cosas en general. Hay algo que debemos convertirnos, que tiene que cambiarnos. La iglesia somos nosotros tenemos que ser la iglesia, nosotros debemos sentir la iglesia. En el apostolado, cuando nos encontramos con una persona o con un grupo de personas, ¿cuál es la actitud nueva que Dios nos pide? Nueva. Quiere una mayor dilatación de la caridad. ¿Cuál es la medida de la caridad? Medirán la medida de la iglesia. Atención. Es necesario comprender la iglesia. ¿Quién comprende la iglesia? ¿Quién conoce la extensión de la iglesia? Solo Dios. Una cosa se sabe, que la caridad es sin medida, no tiene medida. La caridad, como ya dijimos en otra ocasión, es como un rayo que sale y no vuelve nunca más sobre sí mismo. Si nuestra caridad llega al punto de conquistar una comunidad y de hacernos sentir extra felices porque el movimiento tiene una comunidad más, y no nos sentimos igualmente felices por muchas otras cosas que acontecen en la iglesia, nuestra caridad está replegada sobre sí misma. Esta no es la caridad que Dios quiere de nosotros. Nosotros debemos acercarnos a las personas, considerando en ellas, en sus grupos, en los grupos, el designio que Dios tiene sobre ellas y amarlas de modo que aquel designio se desarrolle, de manera que esas personas se conviertan en levadura en aquel determinado ambiente, en aquella parroquia, en aquella determinada diócesis, en aquel determinado convento de la iglesia, en aquel lugar. Si hacemos así, con este amor que parte y no retorna, que no se encierra en sí mismo, nosotros hacemos realmente un apostolado digno de hijos de la iglesia. Servimos realmente a la iglesia. Somos misionarios iglesia, pero si hacemos diversamente con un interés que puede ser incluso espiritual, que puede ser también por la obra, nosotros ya no somos lo que tenemos que ser. Me dirán, entonces yo tengo que amar a la iglesia, tengo que amar a la iglesia. Atención, ¿posees una caridad infinita? Entonces quizás comprendes algo de esa obra que Cristo ha fundado, que es la iglesia. ¿Posees una caridad limitada, un concepto personal de la iglesia que no es el de Dios? Por decirlo así, limitado solo a la iglesia católica, mientras que la iglesia católica ya siente suya a los hermanos de otras iglesias y en cierto modo siente suya a la humanidad porque es la oveja perdida, la más deseada. Tienes el concepto exacto de la iglesia que solo Dios puede darte, pero como tú no puedes saber si es exacto, mantén una caridad ilimitada, proyéctate siempre fuera, no te eches nunca atrás y harás el apostolado justo. Así también por lo que se refiere a nuestro camino espiritual, a nuestras prácticas de piedad, no sé por qué ha hecho impresión a algunas focolarinas un modo de rezar que el Señor me ha inspirado desde hace tiempo. Porque en un determinado momento, después de haber rezado, en fin, que sea probablemente porque Dios, no obstante yo, puede hacerme ser aquella pequeña gema sobre la corona de la Virgen, una de las muchas, y después de haber rezado por la obra y por lo que en aquel día la obra, lo que siento fuerte y apasionadamente, gracias a Dios, es hacer el consenseri con el Santo Padre, por lo que Él en ese día ha pedido para la Santa Iglesia. Asimismo, siento que tengo que pedir a Jesús que Él pida para la humanidad
lo que María Santísima Madre de la Iglesia y de toda la humanidad pediría si estuviera en mi lugar. Es algo así como ser uno con la Iglesia, más o menos según como lo soy, y les invito a que ustedes hagan lo mismo. Lo mismo nuestro cuarto aspecto, que es el de la familia, Popos. Tenemos que sentir nuestra la familia del movimiento de los focolares, porque en esto está el equilibrio. Sentir nuestro el movimiento y sentir nuestra la Iglesia contemporáneamente. Nosotros sentimos que somos de la misma familia. Recuerdo una experiencia que en aquel entonces me pareció exagerada, pero que en estos días siento que es exacta. Cuando estuve por primera vez en una audiencia con el Santo Padre, ustedes lo saben, noté la falta de unidad en torno al Santo Padre, de esa unidad que el ideal comporta. Y bien, pero cuando volví a casa, al entrar en la capilla de Santa María en la Mariápolis, oyendo cantar a las focolarinas de la escuela, sentí tan fuerte lo positivo, es decir, la unidad, que tuve la impresión casi de que yo robase a la Iglesia algo que le es propio, en fin, como si me hubiese llevado la Eucaristía de la Iglesia entera y la hubiese hecho mía del movimiento de los focolares. Entonces me pareció una cosa que casi era mejor no decir. Hoy, en cambio, la siento exacta. Dios no envió este ideal para el movimiento de los focolares, sino para la Iglesia. Y donde falta, debemos darlo. Donde no existe, es Jesús abandonado. Somos nosotros aquel Jesús abandonado que espera el ideal. Nuestro ideal no es para nosotros. Nuestra familia no es el movimiento de los focolares. Es la Iglesia una, es la familia una. La familia de la Iglesia. Y donde no existe, tenemos que darlo. ¿Por qué? Porque le pertenece, porque es una deuda, porque Dios nos lo ha dado para la Iglesia, no nos lo ha dado solo para nosotros. Como debemos ver, pues todos los aspectos son nuestro ideal, son los que nosotros abrazamos, son los Jesús abandonados que esperan la unidad, tienen derecho como lo tenemos nosotros. Si no los quedamos, robamos una cosa que es de la Iglesia, que no es nuestra. Dios nos lo ha dado para la Iglesia y debe alcanzar los fines de la Iglesia, esos fines de Dios que son para la Iglesia entera. Por tanto, en todo lo que en la Iglesia no es unidad, no podemos decir, oh, en aquel convento no hay más que sufrimiento, oh, en aquel convento no hay más que bien. Aquel convento es Jesús abandonado, es nuestro ideal. Si no hay unidad, la llevamos. La unidad es suya porque Dios la ha dado para Él. Tal vez yo he llegado antes, Él llega al día siguiente, pero es suya. Yo tengo que dar lo que no es mío, no puedo robar a la Iglesia lo que es suyo. Así también nuestro quinto aspecto, el de la ciudad nueva. Nosotros queremos construir concretamente una gran red en el mundo, una ciudad nueva. La ciudad nueva la comprendí en Londres, es la Iglesia. Ella es la ciudad puesta sobre el monte, ella es la que tiene la luz. Es allí donde está Pedro, que como dice Santa Catalina es el mayordomo que tiene las llaves de la celda de donde saca la sangre de Cristo para irrigar toda la Iglesia. La ciudad nueva es la Iglesia entera. Si no goza de todo el esplendor, si le falta el último retoque que la Iglesia quiere darle a través de un pintorzuelo, y ese podría ser el movimiento de los focolares, esto no quiere decir que no exista la unidad en la Iglesia. Somos el cuerpo místico, la Iglesia es el cuerpo místico. Ahora bien, nosotros queremos ver la Iglesia por doquier, incluso allí donde falta el último toque de ese pintorzuelo. Esa es la ciudad nueva. Si nosotros la vemos así, será así, porque así la descubrimos y descubriéndola nosotros, la hacemos descubrir también a los demás. Muchas veces sucede que nosotros tratamos lo que concierne a la Iglesia, tal como en el campo humano se trata lo que se refiere al municipio. Por ejemplo, las calles son del municipio, ciertas cosas, las escuelas son del municipio. Si se pagan de buena gana o con menos gana los impuestos, se usan, se aprovechan. Pero, ¿quién siente propia la calle? ¿Quién siente como suya? Cada uno siente propia su familia, su apartamento, su habitación, sus libros. Pero ¿quién siente suya la calle, la escuela, el Estado, la patria, la humanidad? ¿Quién la siente? Y así sucede, desgraciadamente, también en el campo eclesiástico, en el campo de la iglesia, eclesial, en la iglesia. Nosotros no sentimos nuestras, por ejemplo, tampoco las iglesias de ladrillos. En estos días, teniendo que recrearnos un poco para descansar, recorrimos los valles de la otra parte de Valle Umbrosa. Encontramos por todas partes pequeñas iglesias, joyas, obras de arte, por todas partes allí, entre 3 o 4 campesinos que quizás ni siquiera saben el tesoro que poseen. Pues bien, es necesario que sintamos nuestras aquellas paredes, que sintamos nuestras aquellas obras de arte, que sintamos nuestras aquellas construcciones, que sintamos nuestras las escuelas católicas, que sintamos nuestro todo. ¿Y qué sucederá? Sucederá que nosotros cambiaremos completamente nuestra actitud. No tiraremos papeles por el suelo en un lugar nuestro. Si hay algo que por arreglar, lo arreglaremos porque es nuestro. Y esto no solo en el campo material de la iglesia, sino también en el campo espiritual, en el campo de las personas. Mirar aquella asociación con la misma caridad con la que una madre mira a su hijo, con la que un hermano mira al otro, con la que cada uno se mira a sí mismo y por tanto, con el ansia por renovar esa determinada cosa, haciéndonos uno con el defecto que podemos encontrar en esa determinada cosa.
Así también por lo que se refiere a nuestro sexto aspecto. Está surgiendo ahora, como decíamos, esta teología nueva. Créanlo, surgirá solo con una condición, que sintamos la Sagrada Escritura y todo lo que los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los estudiosos de la Iglesia, los teólogos y todos han hecho hasta ahora, porque solo a quien tiene en sentido divino se le da dado en sentido divino. Tendremos que elaborar para el plan de Dios porque está en los planes de Dios una teología nueva. Tenemos que tener en nosotros y sentir nuestra toda la teología de la Iglesia con todas sus grandezas, con sus glorias, con sus luces y con sus sombras. Todo es nuestro. Hay algo que no es completamente, que no cuadra, que no está bien centrado tal como nosotros querríamos. Somos nosotros los que estamos descentrados. Enfoquémoslo bien. El hecho de centrar bien ese último particular será quizás la última pincelada que nosotros debemos dar nuestro aporte. Pero solo si poseemos recibiremos esta nueva teología. Si por el contrario empezamos a criticar, empezamos a demoler, a terminar con eso, jamás conseguiremos engendrar del seno de la obra de María esa nueva teología que estamos esperando. También frente a muchos que ahora se van demasiado hacia una parte o hacia la otra, ¿cuál debe ser la actitud del focolarino? No la del crítico, del demoledor, del que ve el error y lo rechaza, o del que va demasiado al otro lado y lo rechaza, sino la de quien mira con amor, pues solo quien está en el amor y mira a las personas, las cosas y los estudios con amor, está en la verdad. Entonces salva además a esas personas y también esas luces que ya existen, porque algo de la verdad, poca o mucha, se halla bajo todas las cosas. Pero si no hacemos así, la teología nueva es una utopía, nunca se logrará. Por consiguiente, también en esto debemos sentir nuestro todo lo que no decir el movimiento de los focolares produce mientras que la escuela franciscana, que la escuela tomista, que la escuela que mientras, si tú eres la escuela tomista, si tú eres la escuela franciscana, sí, esta es nuestra parte. Lo mismo para el último aspecto que nosotros llamamos ayornamiento. He visto que ahora por Radio Vaticana transmite muchas cosas referentes a la Iglesia en el sentido profundo de la palabra, así como es posible. Por ejemplo, dicen aquella orden, tienen tantos miembros, hacen tantas misiones, tienen todas esas cosas, o bien, no sé, otras cosas que suceden. Tendríamos que escucharlos y sentir nuestra la alegría de haber dado a aquellos misioneros que han muerto quizá en el Congo o en otros lugares. Son nuestros aquellos misioneros que han muerto. Es nuestra aquella sangre derramada. Son nuestras aquellas misiones abiertas, son nuestras las religiosas vicencianas, son nuestros. Es nuestro también el dolor que existe en la Iglesia, pero asimismo es nuestro el lado positivo. En fin, no tenemos que buscarse en aquella determinada revista o en aquel periódico se habla del movimiento de los focolares y detenernos en eso sin mirar todo el resto. Esto significa ser gente de ayer, nosotros tenemos que ser de hoy. Ser gente de hoy significa gozar porque mencionan el movimiento de los focolares, gozar porque mencionan La Roca, el movimiento del padre Giovanni Rossi, porque mencionan el movimiento del padre Lombardi, porque todo es nuestro, no podemos dejar de hacer así, pues sería como cortarnos un brazo, como cortarnos algo de nosotros. Nosotros somos la Iglesia. Bien, yo siento el valor de decirles esto. Y para llegar a lo práctico y decirles la última cosa, ¿cómo tenemos que comportarnos ahora para tener en el corazón todo esto, para ser Iglesia? Me lo he preguntado también yo, porque en un determinado momento tenía que poner en práctica todo esto que sentía, y me he resuelto así. He visto que las cosas más elevadas coinciden con aquellas que tal vez parecen porque el alfa y la omega son la misma cosa, porque lo primero del ideal es también lo último. Amar sin medida, sin esperar recompensa. Amar tratando de amar en aquellos que amamos, en cada persona y en el conjunto, en nuestras hermanas focolarinas, en la tercera rama, en las otras partes de la obra, en las otras obras, en las demás personas, a Dios en ellas. El designio de Dios sobre ellas sin encerrarnos nunca en nosotros mismos. Si nuestro amor tiene esta dimensión, todo lo que les estoy diciendo llega por sí solo, sin que nosotros pensemos demasiado en ello.